Todavía, De porque va a arrancar. quedar. Ahora ya no, porque va a quedar grabado. Listo. Bueno, estábamos acá serios, Ah, arrancando esta clase. Bien, bueno, buen día. Ahora que arranca la grabación, vamos a arrancar con esta clase de organización del computador, donde vamos a seguir trabajando sobre el TP6, que fue el que comenzamos la clase pasada. Eh, Cambiamos rotundamente de temas y pasamos de unos temas bien electrónicos, de implementación de hardware, y nos fuimos derecho a un assembler de un procesador. Pero bueno, como les comentaba Agustín la clase pasada, en algún punto al final de la materia, estas dos caminos van a confluir en que, bueno, conozcamos el hardware del procesador cuyo assembler estamos estudiando ahora, ¿sí? Eh, Bien, la clase pasada estuvieron trabajando con instrucciones básicas, ¿sí? Sobre todo las aritméticas, ¿sí? Ni siquiera llegamos, creo que, a ver mucho de las lógicas, ¿sí? Importante tener en cuenta simplemente sobre esos tipos de operaciones, que existen operaciones directas entre registros o entre registro y un inmediato, ¿sí? Entonces yo podía hacer un add x1, x2, x3, por ejemplo, o un add x1, x2 y el número 5, ¿sí? Eh, y por otro lado, las lógicas también tienen esas dos posibilidades, pero la diferencia es que no trabajan con el número completo, por así decirlo, como una operación aritmética, sino que son operaciones bit a bit, ¿sí? Entonces nosotros tenemos dos registros de 64 bits y yo hago, por ejemplo, una OR entre ellos, y lo que está pasando es que se está haciendo la OR entre el bit 0 de un registro y el bit 0 del otro, y ese es el resultado del bit 0. La OR entre el bit 1 de uno de los registros y el bit 1 del otro, y ese es el bit 1 del resultado, ¿sí? Así. Entonces, esas operaciones bit a bit. Y después nos pasamos a la parte más peluda, si se quiere, que es la parte de los accesos a memoria. ¿Por qué digo peluda? Bueno, porque habíamos visto que la memoria no se organizaba exactamente en el tamaño de palabra que nosotros veníamos manejando, que eran estos registros de 64 bits. Okay. Hasta ahí, ¿alguna duda? Como así, antes de arrancar, pisemos sobre firme. Bueno, les voy entonces a compartir pantalla, una pequeña presentación que la vamos a ir viendo por partes y después al final se las voy a subir. No la tienen todavía porque tiene spoiler de los ejercicios que vamos a ver hoy. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en esa memoria? La memoria no es otra cosa que esas memorias que estuvimos trabajando hace un par de días atrás, ¿no es cierto? Que lo que tienen son almacenados ciertos datos que el procesador puede tanto escribir como requerir, o sea, leer, ¿sí? La forma en que está organizada esa memoria es como un array de una sola dimensión, ¿sí? Entonces, para yo indexar ese array, lo que uso es, por así decirlo, el número de fila de ese array, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos, esto empieza a contar de abajo para arriba, ¿no? Entonces dice, bueno, en la posición 0, el dato que tengo guardado es 1. En la posición 1 tengo 101, en la posición 2 tengo el 10 y así, ¿sí? Fíjense que en rigor lo que está dentro de la memoria son solamente los datos, ¿sí? Los address no se guardan en ningún lado dentro de este esquema, ¿sí? Simplemente el procesador me va a decir, che, quiero la palabra número 2, ¿no es cierto? Y esto, como se indexa por posición, va a ir a buscar la posición 2 y va a decir, bueno, te devuelvo este 10, que es lo que tengo guardado en esa posición de memoria. ¿Okay? ¿Cuáles son las instrucciones básicas que vamos a usar para acceder a esta memoria? Load y store, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a querer hacer dos acciones respecto de la memoria, como les decía. Una puede ser sacar un dato y dárselo al procesador o llevarlo a un registro para operarlo, y la otra es guardar un dato en memoria, ¿sí? La acción de sacar algo de memoria y llevarlo al registro se hace con una instrucción de tipo load, ¿sí? Y la estructura que tiene es esta, ¿no es cierto? La sintaxis, digamos, ¿no? El mnemónico, el edur, un registro que es el registro de destino, y después, entre llaves,
corchetes, nunca sé cómo son, estos son corchetes, ¿no? Bueno, entre corchetes Sí, corchetes. está lo que usamos, gracias, para calcular la dirección, ¿sí? ¿Cómo se calcula la dirección? Como una suma entre el contenido de un registro y un valor inmediato, ¿sí? O sea, que habíamos hablado que esto era una constante, un número que nosotros podíamos pasar como parte de la instrucción, ¿sí? Entonces, suponete que yo tengo en el X2, tengo guardado el 10, ¿cierto? Entonces yo levanto el 10, le sumo 40 y eso me calcula la posición 50. Bueno, listo, entonces me voy a ir a la posición 50 de la memoria y me voy a traer lo que hay ahí y lo voy a poner en el registro X. Esa sería la idea, ¿sí? ¿Cómo es la nomenclatura? Que por ahí lo van a ver en la Green Card, algo así, ¿no? Siempre acuérdense, a la izquierda del igual está lo que se modifica y a la derecha lo que se usa para modificar eso. Entonces esto quiere decir, el contenido de lo que está en memoria direccionado por esto se guarda en X1, ¿sí? No la dirección, o sea, no se guarda ese 50 que calculamos recién, se guarda lo que haya en la posición 50 de memoria. En contraparte, la instrucción store, ¿sí? Fíjense que la sintaxis es la misma, o sea, de recién lo único que cambió acá fue el mnemónico. Pero guarda porque hay una diferencia muy sutil, y es que ahora este registro X1 ya no es un registro destino, no es un registro que se va a modificar, sino que este registro es el que tiene el dato que yo quiero ir a guardar a memoria, ¿sí? Esa es la única diferencia. Después, el cálculo de la dirección es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Yo digo, hacemos un store de esto, de nuevo, en X2 tengo el 10. Perfecto. Cálculo 10 más 40, eso es 50. Listo, me voy a la memoria, apunto a la posición 50 y traigo lo que hay adentro de X1 y lo vuelco en esa dirección, ¿sí? Entonces ahí lo guardo en memoria, ¿sí? Fíjense acá, la sintaxis se gira también, ¿no? Porque ahora lo que se modifica es la memoria en la posición tanto que calculé acá, y el valor que toma es lo que estaba en X. Esto simplemente un repasito, porque vamos a ver que vamos a poder acceder a accesos a memoria que no necesariamente sean del tamaño de un registro completo. ¿Sí? O sea, yo acá estuve obviando un tema ahí, y es que yo les digo, bueno, esto se guarda acá, en esta posición de memoria. Pero, ¿qué les dijo Agustín? ¿Cuántos bits te podía guardar en una posición de memoria en este procesador LEC V8? Me pueden tirar por el chat, 64. me pueden tirar en una sola posición de memoria, o sea, una palabra de memoria es de 64 bits, un byte. Ahí va. Bien, bien. Bueno, me quedo con un byte. ¿Sí? Acuérdense que la clase pasada uno nos contaba que la memoria del XB8 está organizada de a byte. ¿Sí? Entonces, la realidad es que cuando yo les digo, todo este registro va a ir a parar a esta posición de memoria, ustedes ya medio que deberían haber sospechado que va a ir a esa y a las 7 siguientes, ¿no es cierto? Porque voy a tener que guardar 64 bits, siendo que en una sola palabra tengo espacio para 8, ¿sí? Entonces voy a usar 8 palabras de memoria para guardar esos 64 bits del registro, ¿sí? Pero el hecho de tener la memoria direccionada de bytes me permite que yo haga accesos o intercambios de datos que sean de distintos tamaños, que no necesariamente siempre estén atados al tamaño de nuestro registro, que en este caso es 64 bits. ¿Sí? Entonces, por eso es que lo primero que hacemos es como ponernos de acuerdo en la nomenclatura de, bueno, ¿qué es un byte? Eso no hay duda, siempre son 8 bits, pero sobre todo, ¿qué es una word? ¿Sí? Entonces, acá decimos, bueno, la Word es 32 bits, entonces los registros con los que nosotros trabajamos, que son de 64 bits, corresponden a una double word, una half word, que sería como media palabra, son 16 bits, y el byte son 8 bits. ¿Sí? Entonces, siempre nos vamos a referir con esta nomenclatura para distinguir de cuántos bits estamos hablando en alguna palabra en particular. ¿Sí? Entonces, fíjense,
Esto lo pueden ver de la Green Card también. Este cuadrito está sacado del libro. Para mí es un poco más amigable para empezar. Pero bueno, ahí también las van a poder identificar. ¿Sí? Lo que nos muestra esto son todas las instrucciones load y store que tenemos para hacer accesos a memoria para poder trabajar con estos distintos tamaños de palabras. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada quedó ahí medio pendiente de decir, che, bueno, pero ¿y entonces cómo hacemos accesos más chicos? Si con el LDUR ya me estoy trayendo 64 bits, ¿cómo hago para acceder a memoria y traer 32? Bueno, lo que hago es usar otra instrucción, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos un load de registro, que es el LDUR, que es el que vimos, ¿sí? Que es, levanto 64 bits de memoria y los cargo en X1. Fíjense acá dice, double word from memory to register, ¿sí? O sea, los 64 bits de un double word son lo que me llevo a X1. Pero después tengo, por ejemplo, el load signet word, que es este de acá. Que fíjense que la sintaxis es la misma, cambia el mnemónico nomás. Lo que hace es exactamente lo mismo. Fíjense, esta línea y esta línea es lo mismo. Entonces voy a decir, opa, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, esta. Esto es una word que viene de memoria al registro. ¿Sí? Entonces, con el simple hecho de cambiar el mnemónico, ahora lo que le estoy diciendo es, che, sí, yo quiero traer algo de memoria a un registro, quiero traer algo que está direccionado por el contenido de X2, sumado este offset inmediato que yo te paso acá, pero me quiero traer desde esta dirección que te doy, esa y las tres siguientes. Distinto acá, que era, yo me paro en esa dirección y me traigo esa y las 7 siguientes para completar los 8 bytes. ¿Se entiende? Bien, por lo menos uno me agarro. Bien, entonces, para adelante pasa lo mismo. ¿Qué pasa si yo ahora quiero hacer un load de media palabra? Bueno, voy a usar el load de half, que es el LDUR H. Misma sintaxis, misma acción, pero ahora ¿qué hace? Va, se para en esa posición de memoria y me trae esa y la siguiente. O sea, me trae 2 bytes para completar ese half word. ¿Sí? Y por último, la unidad más chica de acceso que nosotros tenemos es el byte. ¿Sí? O sea, yo lo mínimo que me puedo traer de memoria es una palabra. Vieron que yo le dije, para direccionar una palabra es posicional, digamos, es por el índice que tiene la palabra en ese array. Ya después de ahí, no tengo cómo meterme adentro de la palabra para decir, no, quiero traer el bit 3 de esto. No, me tengo que llevar esos 8, ¿sí? Eso es como el monto mínimo que puedo llevar. Entonces, bueno, para eso uso un load byte, el mnemónico es el edurb, de nuevo, toda la misma sintaxis, pero ahora sí, cuando yo me vaya a memoria y me pare sobre esa dirección dada por x2 más 40, solamente voy a sacar de memoria esa palabra. ¿Sí? Entonces me llevo ese byte y eso es lo que voy a poner en el registro. ¿Sí? Ya vamos a ver esto después cómo lo ponemos. Eso obviamente siempre va a estar en los bits menos significativos del registro. ¿Sí? Acuérdense que nosotros siempre numeramos como el peso de los bits, como que el de la derecha es el menos significativo, es el bit 0, y el de la izquierda es el más significativo, ¿sí? Entonces, esto estaría alineado siempre hacia la derecha, ¿sí? Para no cambiar la interpretación de ese número que yo acabo de sacar de memoria. De forma análoga, eh, funcionan los stores, ¿sí? Entonces, así como el store de 64 bits tomaba el registro completo y se iba hasta la memoria a esta dirección que calculaba con esto y decía, bueno, acá pongo una parte de este registro, un byte, y después en las 7 posiciones siguientes voy guardando el resto de los bytes, bueno, en el store de Word lo que va a pasar es que va a tomar los 32 bits menos significativos de X1 y eso es lo que va a guardar, obviamente ocupando solamente 4 posiciones de memoria. En el store de hash va a tomar los 16 bits menos significativos de X1 y los va a guardar en esta dirección y la siguiente. Y en el store de bytes simplemente va a tomar los 8 bits menos significativos de X1 y los va a guardar en esa dirección. ¿Ok? Me fui. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno,
Esto que está tachado acá es simplemente porque hay dos instrucciones, estas load y store atómicos, bien, eh, que se usan para hacer un swap de registros y demás. Bueno, estas instrucciones no las vamos a usar, así que por eso están ahí tachadas para que no nos metan ruido. Y después sí, otras instrucciones de transferencia de datos que nos ofrece el procesador son estas moveset y movek, pero esas las vamos a dejar para verlas más adelante en la clase, ¿sí? Así que bueno, por ahora nos quedamos con estos, ¿no? Load y store de distintos tamaños. Cosa importante que por ahí cabe destacar es que yo a veces le digo, che, yo me voy a parar, por ejemplo acá en el store half, yo calculo la dirección 50. Y entonces yo le digo, bueno, esto va a ir a parar a la 50 y va a guardar en la 50 y en la siguiente, ¿sí? Ese siguiente siempre tiene que ver con el número de address, ¿sí? Porque por ahí uno se ve tentado a decir, bueno, es la que está arriba o es la que está abajo. Y después pasa que, no sé, alguien me da vuelta, por ejemplo, me presentan algo como esto, donde nosotros en general, por ejemplo, ayer cuando Agus les contaba, siempre ponía el cero arriba. Bueno, acá está el cero abajo, ¿sí? Entonces, arriba y abajo no es una buena indicación, porque todo depende de si a dónde crezca ese address, ¿sí? Entonces, lo que tengo que pensar es, siempre es la siguiente en número de address, ¿sí? Entonces, si en este, de nuevo, en el store de Huff, una parte de la palabra se guarda en la dirección 50, la siguiente es la 51, ¿sí? Eso siempre es creciente en cuanto al address. Tomás acá me pregunta, ¿por qué para el load word nada más se agrega la palabra sign? Bien, bueno, es una buena pregunta. Eso que les dice el Gonza, eso tiene que ver con que, acuérdense que nosotros tenemos un subset de instrucciones de lo que es el set de instrucciones de ARMB8, y bueno, lo que se extrapoló para acá, que como que queda mejor para esta ISA, es este load signet word. ¿Cómo funciona? Eh, Básicamente, bueno, no quería entrar en tanto detalle de eso, pero les cuento. ¿Qué pasa? Cuando yo hago un store, yo les dije, bueno, tomo la parte del registro que necesito, siempre parándome desde el bit 0, tomo hasta el 8 para hacer un load de byte, hasta el 16 para hacer uno de half, hasta el 32 para hacer uno de word, y todo para hacer un load completo. Es un store completo, perdón. Ahora, cuando yo voy a hacer un load, que es que me traigo algo al registro, lo que yo me traigo siempre se va a poner en la parte menos significativa del registro. En los casos, bueno, en el caso del load de 64 bits, el registro se completa, entonces no hay duda. En el caso del load de bytes y de half word, se pone el dato que yo saco de memoria en los bits menos significativos del registro y después se completa con ceros a la izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son signados, ¿sí? Ninguno de ellos dice que sea asignado. El único que es signado por este problema de compatibilidad es el de Word, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Si yo hago un load de Word, yo traigo una palabra de memoria, ¿no es cierto? La pongo entre los bits 0 y 31 de ese registro. Y ahora en lugar de completar del 32 al 64 todo con ceros, como haría en el de byte o el de half, lo que hago es tomar el bit de signo y replicarlo 32 veces, ¿sí? Entonces, si el bit más significativo, yo saqué la palabra de memoria, el bit que puse en el bit 31, que es el más significativo de esa palabra, es un 0, bueno, listo, ahí sí completo todo con 0 a la izquierda. Pero si es un 1, completo con 1 a la izquierda, ¿sí? Porque la idea es darle esa característica de valor signado, ¿ok? Agrego algo. Lo que dice Delphi sobre la funcionalidad está perfecto. Yo solamente agrego que hay muchas de estas cuestiones que no parecieran no tener sentido si uno lo ve como algo quieto, digamos, ¿no? Como algo que, bueno, es de ARMB8. Pero ARMB8 es una evolución de ARMB7. Y ARMB7 era una arquitectura, era una ISA de 32 bits. Entonces hay muchas cosas, hay muchas razones, perdón, hay muchas cuestiones de ARMB8 que el origen, o sea, que son raras y que el origen de esa cuestión es
compatibilidades con cuestiones anteriores, ¿sí? Se intentó hacer un set de instrucciones que sea lo más compatible con los procesadores más antiguos posibles. Entonces, por eso, por ejemplo, aparece este load signed word, digamos, ¿no? Eh, hay hay muchas cuestiones en la computación que su razón viene por, como dice Valen, por procesos históricos, y que si uno intenta ver la foto de lo que tenemos hoy en día no se entiende, pero cuando uno analiza la historia, como que ahí, bueno, ahí, ahí viene la justificación, digamos, ¿no? Genial, Andrés, muchas gracias. dale, te dejo que sigas vos. Ahí hay una pregunta más de Andrés. Bien, ahí voy. Bien, sí, no estaba queriendo responder porque me parece que estaba buena la aclaración en general. Él pregunta Andrés si eso se puede hacer por el complemento a 2, o sea, sería el mismo número en 64 bits. Exacto. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy asumiendo que yo estoy siempre trabajando con números en complemento a 2, lo que sería más correcto para no cambiar la interpretación de un número es siempre estar haciendo extensión de signo, ¿sí? Lo que está pasando acá es que en el caso de byte y del acceso de a byte y de a half-word, yo podría estar cambiando ese significado, digamos. ¿Por qué? Porque yo levanté un número de 16 bits, por ejemplo, que se podría haber interpretado como un negativo porque el bit más significativo era un 1, pero ahora cuando le agregué ceros a la izquierda, le volví a una interpretación positiva. ¿Sí? O sea, eso es algo que yo debería tener en cuenta en mi diseño o cuando estoy trabajando con eso, decir, che, si yo necesito recuperar ese bit de signo, bueno, tengo que ver cómo lo hago a mano, digamos, ¿sí? O sea, debería de alguna forma recuperar el bit, por ejemplo, en un acceso de Hapword, recuperar el bit 15 y ese después replicarlo en el registro, digamos, hacer el equivalente del load asignado, ¿sí? Pero no lo hace automáticamente, ¿sí? O sea, lo, todo depende de, como siempre, la interpretación de lo que estamos sacando de memoria. Lo que estaría pasando en ese caso es que la interpretación de los bytes y los hash word es de que son palabras no signadas, pero la palabra word sí es signada. Y sí, obviamente no cambiaría su interpretación cuando la transforma a 64 bits. Bien, entonces, esto simplemente para que nos quedemos con esta foto y ya nos vamos a hacer ejercicios. Nuestra memoria, como nosotros tenemos registros de 64 bits y ese registro es el que usamos para direccionar esta memoria, decimos que tiene hasta 264 palabras y que cada palabra es de 8 bits. ¿Sí? Entonces siempre vamos a trabajar con direcciones que van a estar entre la 0 y la 2 a la 64, menos 1, eh, y contenidos que fíjense que no pueden ser más que 2 caracteres hexa. ¿Sí? Acá está en hexa como para que uno se dé cuenta de que eso es lo máximo que podría poner acá. Bien, lista de cháchara, vamos a trabajar. Nos habíamos quedado en el ejercicio 5. ¿Sí? Agus había resuelto el A eh, y habíamos visto que cómo teníamos que hacer para poder hacer este acceso a memoria al elemento A4. Pregunta, me pueden abrir micro o tirar por el chat. Bien, todo muy bueno. Por un lado esto, ¿no? Que me dicen, yo no puedo hacer esto directamente, no tengo una instrucción que me deje hacer una resta con algo que esté en memoria. O sea, lo primero que tengo que hacer es ir a buscar ese dato en memoria y traerlo a un registro. Perfecto. Y después, acá Máximo me dice, lo que hacíamos era un LDUR hacia X0, que era el registro de destino, de X6 con offset 20 o 32 en binario. Perfecto. ¿Y qué era ese X6 y qué era ese offset 20? Bien. A partir de ahora, en Assembler,
los números, los inmediatos en general, en cualquier instrucción, se pueden escribir en binario, en hexa o en decimal, da lo mismo. En general nosotros vamos usando lo que nos queda más cómodo de acuerdo al caso, ¿sí? O sea, por ahí, no sé, hay algunas instrucciones que tienen un límite de, no sé, 16 bits para el inmediato. Entonces, por ejemplo, a mí me resulta más fácil trabajar en hexa para darme cuenta de si me estoy excediendo de esa cantidad, por decirte. Pero en rigor, podés usar cualquiera, ¿sí? Si vos pones el numerito así solito, como están acá, por ejemplo, este numeral 1, numeral 3, lo que estás diciendo es que ese número es un decimal. Si vos querés poner un número que sea en hexa, lo que deberías poner es, te estoy mandando por acá, 0x y el número. Y si querés declarar un número en binario, pones 0b y el número, ¿sí? Entonces, con eso ya le estás aclarando al ensamblador, che, este parámetro inmediato que estoy pasando acá está en este formato, ¿sí? Si no le decís nada, se asume que es decimal. Bien, y acá Lucas me dice, X6 es la dirección base del arreglo A. Bien, o sea que para yo llegar al elemento 4 de A, necesito por lo menos saber dónde empieza ese arreglo, tiene sentido. En el ejercicio ya me decían que X6 tenía la dirección base de A, o lo que es lo mismo sería la dirección del elemento 0 de A, ¿sí? O el inicio de ese arreglo. Pero ahora tenía que de alguna forma desplazarme hasta el cuarto elemento, ¿sí? O sea, esto lo que me dice es tráeme el elemento 4 de A. En un mundo ideal, uno se iría desde el 0, se movería 4 y tendría el elemento 4 de A. ¿Cuál es el problema? Nosotros acá estamos haciendo, o sea, cada uno de estos elementos habíamos dicho que era de doble word, ¿sí? Entonces, cuando yo me voy a desplazar en memoria, me doy cuenta que si yo me voy desde el elemento 0, o sea, la palabra 0 de memoria, hasta la palabra 4 de memoria, sigo estando en el elemento 0 de A. ¿Se entiende? Porque A ocupa, el elemento A0 ya ocupa en sí mismo 8 posiciones de memoria, ¿sí? Porque es un doble word. ¿Ok? Entonces, si yo me desplazo 4, no era. ¿Qué tenía que hacer? Considerar que cada uno de estos elementos iba a ocupar 8 posiciones de memoria. Y entonces de ahí salía ese 32. Decíamos, bueno, 4 posiciones de memoria, perdón, 4 elementos por 8 posiciones de memoria que ocupa cada uno, 32. Y entonces ese era el offset que le teníamos que agregar a la dirección base para llegar hasta el elemento 4. O sea que el offset se cuenta de a bytes. A ver, no quiero responder sí o no porque es una pregunta difícil. Lo voy a plantear de nuevo a ver si se responde. Yo acá lo que estoy hablando, cuando yo calculo el offset en ese LDUR que mandaron con X0, X6 y offset 20, estoy hablando de desplazamientos en posiciones de memoria, ¿sí? Entonces, todo lo que sea la dirección, o sea, lo que resulte de lo que hay adentro de esto, digamos, lo muestro acá para ver el chat, o sea, lo que resulte de esto va a estar direccionando un byte de memoria, ¿sí? Entonces, yo sí, cuando me muevo en memoria, me estoy desplazando de a bytes. Así que creo que uno podría decir que, por ejemplo, si yo ponele que pongo X9 en 0, ¿sí? Y le sumo 0, estoy apuntando al byte 0. Si ahora pongo como offset 1, estoy apuntando al byte 1. Si pongo offset 2, estoy apuntando al byte 1. ¿Sí? ¿Responde? Entonces, estaba difícil porque no sabíamos todavía cómo era esto de la memoria y demás, pero finalmente cerraba, ¿no es cierto? O sea, como que uno decía, bueno, listo, sí, tiene sentido, cada uno de los elementos ocupa 8 posiciones de memoria, me desplazo eso 4 veces, ¿sí? Ahora, en el ejercicio B, la cosa cambia un poco, porque ahora ya no me parece un número acá, ahora me dice, yo tengo dos arreglos, el arreglo B y el arreglo A, y tengo
en los registros X6 y X7 la dirección base de cada uno de ellos, ¿sí? O sea, X6 tiene la dirección del elemento 0 de A y X7 tiene la dirección del elemento 0 de B. Pero ahora lo que me pide es que yo traiga el elemento I menos J de A y que a eso lo ponga en B8. ¿Se les ocurre cómo podríamos empezar para buscar este elemento I menos J de A? O sea, mi corazón me dice, si estos son arreglos de 64 bits, lo que yo querría hacer es un LDUR que traiga, vamos a suponer a X9, por poner un temporal, algo que esté direccionado por la dirección base de A, o sea, X6, pero con un offset que, chan, 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 no sé cuál es. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces, como acá todavía no sé qué poner, digo, bueno, lo que tengo que calcular es, para empezar, qué es lo que hay acá adentro, para saber a qué número de elemento tengo que ir, ¿sí? Entonces, ahí me pasan los chicos, me lo voy a copiar directamente de acá. Eh, esto. Entonces hago sub X9, guardo con la sintaxis, X2, X3. No hay problema, mayúscula y minúscula no hay distinción, ¿sí? Los pueden usar, no hace falta que usen una mayúscula y una minúscula como yo, pero no hay problema que usen una u otra, ¿sí? O que las mezclen. Pero sí, por favor, no se olviden de las comas, de los corchetes, todas esas cosas que son sí propias de la sintaxis del lenguaje. Entonces, acá, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue decir, en X9 voy a poner I menos J. Perfecto. Y entonces ahora, yo podría poner acá, vamos a poner acá X10 para que no se repita el temporal. No hay problema que se repita, es solo con fines de no marearnos tanto. Yo podría poner acá X9. Y con eso ya No, porque no es un soluciono. registro, ¿no? Ahí va un... Bien, bien, bien a los dos. Pero no sé qué poner igual. Está bien, está bien, está bien. Pero están encaminados. O sea, que no quieran poner X9 ya es buenísimo, ¿sí? ¿Por qué? Dos cosas. Una, como dice Andrés, che, ahí me dijeron que me pusiste un numeral, ¿cómo voy a poner un registro? Y es cierto, ¿sí? La sintaxis del ED8 no admite que hayan dos registros ahí en el cálculo de la dirección. O sea que ahí eso, de alguna otra forma, lo voy a tener que resolver, problema para el futuro. Problema anterior, esto que dice Máximo, dice, che, vos estás haciendo ahí I menos J y ese es el elemento al que querés acceder. Pero te falta, si estos elementos eran de 64 bits, multiplicarlo por 8, porque habíamos dicho que cada uno de estos elementos iba a ocupar 8 posiciones de memoria. Bien, todo sí. Entonces, lo que queremos hacer es ese I menos J por 8. Existe en la Green Card, se los muestro porque después por ahí nos olvidamos de ella y nunca lo usamos, pero existe. Hay una función, Dios mío, una instrucción, que se llama mul, ¿sí? Y lo que hace es multiplicar, ¿sí? Está del lado de esta parte del instruction set de números con punto flotante que nosotros no usamos, pero bueno, pero estas de acá, estas mul, div, todas las que son de enteros, sí las podemos usar, ¿sí? Entonces, fíjense, esta mul lo que hace es, toma el contenido de los registros, hace el producto entre ellos y guarda el resultado en RD, ¿sí? Lo que quede entre los bits 0 y 63. El resto, obviamente, lo va a perder porque este registro solamente puede guardar 64 bits. Ahora, hacer una multiplicación es muy caro en cuanto a recursos y en cuanto a tiempo, ¿sí? Se necesita más ciclos de reloj para hacer una multiplicación porque es una operación compleja
que para hacer otro tipo de, para ejecutar otras instrucciones aritméticas lógicas. Entonces, está bueno que si vamos a hacer un producto por un número que sea divisible, digamos, por una potencia de 2 o resultado de una potencia de 2, usemos el shift, ¿sí? Pero ojo, ¿sí? Porque lo vamos a usar mucho como recurso para multiplicar, pero por ahí se les desdibuja que esto lo que hace es un shift, ¿sí? Entonces, fíjense. ¿Cómo podría usar el shift para multiplicar? Acá tenemos un ejemplo. Tenemos un ADI, X0, XZR, 15. O sea, en X0 puse el 15. Y entonces puse este número. ¿Qué pasa cuando hago un shift de una posición a la izquierda? Bueno, todo este número se desplaza 1. Es decir, que este, que es el bit más significativo, se pierde. Y por acá, por el bit menos significativo, va a entrar un 0. ¿Sí? Entonces, el número quedaría algo así. Fíjense que acá puse puntito suspensivo porque eran muchos ceros, esto sigue siendo 64 bits, pero ahora acá me aparece ese 0 que entró en shift. Si yo hago un shift de 2 lugares, me aparecen 2 ceros, y todo esto se desplaza obviamente 2 lugares. Si hago un shift de 3, esto se desplaza 3 y aparecen 3 ceros. ¿Sí? O sea, esa es realmente la acción del shift. El shift shiftea. Valga la redundancia, ¿sí? El shift hacia la derecha, shiftea para el otro lado. Y entonces lo que se hace es perder los bits menos significativos y obtener ceros que ingresan por la parte más significativa, ¿sí? Pero es eso, ¿sí? Es tomar el número como un número binario de 64 bits y moverlo tantos bits como me diga el inmediato de la instrucción. Ahora, ¿cómo es la equivalencia de esto respecto de multiplicar? ¿Se acuerdan que hace un par de guías atrás nosotros vimos la conversión de binario a decimal? Y decíamos, este bit pesa 2 a la 0, este pesa 2 a la 1, este pesa 2 a la 2, este pesa 2 a la 3. Y entonces decíamos, bueno, sumo eso y eso es lo que me da el número decimal equivalente. ¿Ok? Cuando yo shifteo, lo que hago es cambiar el peso de esos bits. Fíjense acá, por ejemplo. Me perdí con las direcciones. Bien, este que es el LSL, shiftea hacia la izquierda, que es el que estamos viendo ahora. Y el otro es al revés. ¿Sí? O sea, nos quedemos con este para no mezclarlo, pero el right shiftearía para el otro lado. O sea, el que es right pierde los bits menos significativos. El que es hacia la izquierda pierde los bits más significativos porque me estoy moviendo para allá, digamos. Bien, entonces, decíamos, este pesa 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Cuando yo hago un shift, ahora este pesa 2 a la 0 y este pesa 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. ¿Sí? Cambio el valor porque cambia el peso de esos bits. ¿En cuánto cambia? En ese valor que yo me moví. O sea, 2 a la 1, una posición. ¿Sí? Ahora, si yo me muevo 2 posiciones, equivale a multiplicar ese número por 2 al cuadrado. Si yo me muevo 3 posiciones, equivaldría a multiplicar ese número por 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque este bit que lo muestro con un bit porque me parece como más fácil de analizar, ¿no? Este bit que tenía peso 2 a la 0, acá pesa 2 a la 1, acá pesa 2 a la 2 y acá pesa 2 a la 3, ¿sí? Entonces, y así les pasa a todos, todos se corrieron tantos lugares como para que ese peso se modifique. ¿Ok? Esto, como les digo, no, quizá marea en el ejemplo, es una pavada, ¿sí? Es simplemente para que no pierdan de vista que el shift shiftea, por más que nosotros lo usemos para multiplicar. Y lo otro es que cuando lo usamos para multiplicar, no caer en la trampa de que a lo mejor a veces piensan que esto es, bueno, es como que hiciera x0 por 3. Y no, es como que hiciera x0 por 2 a la, y ahí sí el inmediato que está puesto en el shift. ¿Estamos bien? Entonces, vuelvo acá. Y acá me decían
Bueno, hagamos entonces un LCL. Yo voy a usar X11 para no seguir cambiando el otro. LCL a X11 de X9 con offset 3. Y entonces ahora, ¿qué hice? Traje X9 que tenía I menos J y el equivalente de haber hecho el producto I menos J. Bueno, ok. Sí, Mateo. Ahí es 3, porque estamos multiplicando por 8, que sería 2 a la 3. Exactamente. Ah, genial, Exactamente. gracias. De nada. O sea, siempre es si lo voy a analizar como una multiplicación, es como si estuviera multiplicando por 2 a la y el inmediato que está ahí. De una. Exactamente, Igual son las está funciones. conectado con lo que dijo antes, ¿o no? Completamente, sí, sí, Lo sí, de sí, sí. los Por eso órdenes. me fui a la otra. Ajá. Exacto, exacto. Genial, gracias. Y no, de nada. Y respondiendo a Fabricio, exacto. Solamente esto me sirve para multiplicar por potencia de 2. Si yo quiero multiplicar por 7, perdí, porque 2 a la 2 me da 4, 2 a la 3 me da 8, no tengo forma de multiplicar por 7. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo les digo que hay casos donde sí se usa el mul, o a veces alguien dice, no sé, tengo que multiplicar por 9. Bueno, capaz que te conviene hacer un LCL con 3 y después sumarle una vez más el número, como el equivalente de una suma sucesiva en lugar de una multiplicación. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí va a depender, si estás haciendo, por ejemplo, el código en C, bueno, como vos elijas la optimización, digamos, para que lo haga más rápido o lo haga con menos instrucciones, bueno, depende. Ahí, había una mano levantada y se me fue. Sí, era yo, profe, pero ya se me fue la duda. Bien, bueno, perfecto. Así que sí, esto solo válido para multiplicar por múltiplos de potencia de 2. Bien, volvimos a estar en el problema anterior, ¿sí? O sea, ahora es correcto, tenemos el offset correcto, si se quiere, porque así como cuando queríamos ir al elemento A4, decíamos el offset es 4 por 8, para ir al elemento IJ, el offset es IJ por 8, perdón, I menos J por 8, o sea que hasta acá estamos, pero de vuelta tenemos el problema de que acá yo no puedo poner X11 como offset. ¿Se les ocurre qué podemos hacer? Podrías hacer load de X11 y lo que pasa es que si acá pongo solamente X11, pierdo la dirección base. O sea, voy a acceder a una posición de memoria, pero que no está referenciada respecto de el origen del arreglo. Es como que fuera una dirección absoluta. Profe, ¿hay alguna instrucción que te convierta un registro en un inmediato? No, creo que no. No, porque aparte, bueno, ya vamos a ver, esto tiene que ver con el orden en el que vemos las cosas, ¿no? Pero las instrucciones son más chicas que los registros. Entonces nunca podría poner toda la información de un registro ni siquiera en una instrucción Claro. para pasarla como dato. Bien, me gusta Fabricio, vamos a por ella. Bien, tal cual. ¿Qué dicen ellos? Lo que nosotros queremos hacer acá es que a la dirección base de A le sumemos esto, ¿no es cierto? O sea, el offset, acá cómo funciona, toma el contenido de este y le suma esto. Entonces me dicen los chicos, ¿por qué no lo hacemos antes a esa operación y después hacemos un load con offset 0? Perfecto, divino. Lo hagamos. Entonces, esto sería un add voy a usar otro, estoy usando todos registros distintos solo para no confundir, ¿sí? Pero ya después si quieren lo repasamos y vemos que podríamos haber usado el mismo en todo. Entonces digo, en X12 voy a poner X6, que es la dirección base de A, y le voy a sumar X11. Bien, entonces ahora esto sería X12. Me falta que esto era X11, ¿no? X11 es igual a eso, y acá X12 es igual a la
dirección de A0 más esto, ¿no? Y menos J por 8. Entonces ahora ya tengo exactamente la dirección a la que quiero acceder, ¿sí? No tendría sentido que acá ponga X6. Esta es la dirección a la que quiero ir. Entonces lo que voy a hacer acá es poner directamente X12 y de offset le pongo 0, porque la suma ya la hice por fuera, ¿sí? O sea, acá calculé la dirección a la que quiero acceder y acá entonces directamente hago el acceso, ¿sí? Entonces, ¿qué hice cuando hice esto? Dije, en X10, tráeme lo que está en memoria direccionado por lo que hay en X12. ¿Sí? Sí, Mateo. Profe, no entendí el X6 de lab. Bien. X6 en la... Nos decía que en la guía que X6 tenía la dirección base del arreglo A. ¿Sí? O sea, eso ya lo teníamos como dato en el ejercicio. Entonces lo que nosotros hicimos fue simplemente tomarlo y decir, bueno, a esa dirección base de A, ¿qué significa dirección base? Que es la dirección del elemento 0 de A, o sea, el inicio de ese arreglo. Por eso tomamos X6. Y le sumamos el X11, que era lo que habíamos calculado. ¿Ahí sí? Sí, sí, de una, se usa como un punto de referencia, sería. Entonces ya es como que vos tenés el puntero al inicio del arreglo y después decís, bueno, ¿cuánto me tengo que mover para llegar hasta este elemento I menos J? De una. Gracias, profe. De nada. Fernando me dice, sí, 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 todos estos comentarios yo los voy dejando, es como un pseudo C, ponele, barra operación, para que ustedes vayan sabiendo qué es lo que yo voy haciendo, ¿sí? Pero todo lo que está después de la doble barrita no es lenguaje LEC de 8, digamos, es solo para ubicarnos nosotros qué estamos haciendo. Nuestro código es este de acá. Sí, Máximo. Profe, disculpe, una consulta, ¿no? En el caso del LCL, ¿podríamos reemplazar la variable X11, la temporal, por X9? Exacto, fíjense. Eh, a ver, lo voy a hacer acá abajo para no perder esta. Yo podría decir, en X9 pongo I menos J. Después reemplazo X9 y le pongo I menos J por 8. ¿Sí? O sea, tomé porque acuérdense, primero lo uso con el valor anterior y después lo escribo. También podría decir, acá esto entonces ya no sería X11, sino que vendría X9, y acá podría decir X9, ¿sí? Y entonces digo, en X9 guardo el resultado de la dirección base de A más el valor anterior de X9, que era esto, y que acá fuera X9. O sea, podría haber resuelto todo solo con dos registros. Como les digo, lo estoy tratando de hacer de la otra forma para no perderlos tanto en el camino, porque por ahí cuando uno ve ahí tanto X9 se te empieza a perder quién es quién. Pero sí, esto sería completamente válido. ¿Ok? Gracias. No, no. El resto, los perdí, los mareé acá. ¿Sí? O sea, lo único que hice fue hacer como lo que se llama un register renaming. ¿Sí? O sea, cambié los nombres de los registros, pero finalmente el funcionamiento es el mismo, solo que me ahorré usar el X11 y el X12. Profe, lo que no me acuerdo es si el X9 en primer lugar lo elegiste porque es un temporal nomás, o era parte del ejercicio el X9. No, no, no. Como les decía a Agu, nosotros en general les damos libertad de que usen cualquier registro para cualquier cosa, pero yo por ahí trato, sí, cuando me acuerdo, de usar los temporales para estas cosas, como para diferenciarlos bien de lo que viene como dato, de que es alguna dirección de algún arreglo o alguna variable. Entonces, como siempre usamos entre el X1 y el X8 para esas cosas, me fui un poco más allá. Pero podría haber usado, no sé, acá no se está usando, por decirte, el X5,
podría haber usado X5 sin problema. Bien. Sí, Mateo. Profe, ¿por qué eligió X2 y X3 representando a I y J? Eso no presté atención. Ah, alguien me lo pasó por el chat y yo creí ciegamente de Eso sí que es eran parte del I y J. ejercicio. Está bien, fíjate. I y J son X2 y X3. Ah, genial. No había visto la consigna. De una. Bien, claro, por eso les decía, o sea, todos estos no los debería usar porque tienen algún dato que va a ser útil para mí. Después, si empiezo a escribir en X0 y después resulta que necesita F para algo, estoy chau. Por eso es que me fui del X9 para allá, digamos. Pero todos los otros sí ya estaban como asociados a alguna de las variables. Bien. Bueno, vuelvo acá. Me vuelvo a este solo porque lo veo más fácil de seguir, ¿sí? Pero recuerden, esto también vale. ¿Qué hicimos hasta ahora? Bueno, tenemos en X10 lo que hay en la posición de memoria X12. ¿Y qué es eso que hay en la posición de memoria X12? La suma de X6 y X11, o sea, exactamente el lugar de la memoria al que tengo que empezar. Traer, digo. Bien, o sea, no, mal, pero está bien que, que haya salido esto. Ojo con esto. Acá nosotros estamos trabajando con direcciones, ¿sí? O sea que es cierto, en X12 es cierto que está la dirección de todo esto. Pero cuando yo hago esto, lo que estoy diciendo es, hice un load, entonces ahora sí me fui a memoria. Y entonces lo que estoy trayendo es un contenido de memoria direccionado por X12, que, como dicen acá los chicos, que era lo que estaba haciendo buscar, A y menos J. ¿Sí? O sea, ahora sí pude ir hasta la memoria, encontrar ese elemento, traerlo entero, porque era un double word, así que traje los 64 bits, y los puse en X10. ¿Se entiende ahí, Fabricio? Sí, pero como había preguntado de X12, yo dije que había en X12. Ah, bien, genio, gracias. Sí, bueno, en X12, perfecto. X12 está la dirección. Ahora, cuando hice el load a X12, lo que me traje X10 es el contenido. Y el contenido en esa dirección era justamente todo este merequete que lo hicimos para ir a buscar la AI menos. ¿Sí? Bien. Sí, Mateo. Ahora faltaría acceder a la memoria de B, al lugar 8 del B y cargarlo ahí, ¿o no? Exacto. Esto no ha terminado todavía. Ya llegamos. Primero le quiero contestar a Francisco que me dice cómo que accede al valor de la dirección de memoria. Claro, o sea, acuérdense cómo funcionaba el load. Todo empezó con que nosotros queríamos hacer un load para ir a buscar esto a memoria, ¿no es cierto? Todo lo que hicimos para atrás, o sea, todo esto fue ver cómo hacíamos para calcular esa dirección de memoria de ese elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, primero hay que hacer I menos J, multiplicarlo por 8, porque en memoria cada elemento ocupa 8 posiciones de memoria, después le sumamos la dirección base de A, ¿sí? Pero ahora necesitamos una instrucción que nos permita ir efectivamente a la memoria y sacar ese dato. O sea, hasta acá solo tenemos en X12 un número que representa una dirección, pero en memoria nada. Entonces ahora sí hacemos el load, ¿sí? Un load lo que hace es, como les había dicho al principio, ¿no? Calcula una dirección de memoria, va hasta ahí, busca un dato y lo trae a este registro, ¿sí? Entonces fíjense cómo va a ser el cálculo de esta dirección de memoria. X12 tiene todo esto. Le sumo 0, sigue siendo lo mismo. ¿A dónde apunta esto? Al elemento I menos J de A. Entonces, cuando yo hago ese acceso de load, lo que me traigo es el contenido, o sea, es efectivamente el elemento I menos J de A. ¿Queda más claro ahí, Fran? Bien. No te preocupes que hoy vamos a estar todo el día sobre esto, así que como sea, después de estas 4 horas los vamos a martirizar, pero esto va a salir claro. Bien, entonces me dicen los chicos, ¿por qué el 0? Porque yo no puedo cambiar la sintaxis.
O sea, la sintaxis del LOT, ¿se acuerdan que yo se la mostré en la diapositiva esa? Es mnemónico, registro de destino, corchetes, registro que tiene la dirección y un inmediato que se suma a esa dirección. Ese inmediato tiene que estar siempre. Ahora, en mi caso, yo ya calculé la dirección a la que quería ir. Entonces, no necesito sumarle nada. Pero bueno, tengo que respetar la sintaxis. Por eso es que pongo le sumo 0, como que declaro que le sumo 0. Bien, bien ahí Francisco cambiándose a la nomenclatura ODC. No pasa nada. Profe, No pasa nada. ahí originalmente, o sea, si yo ya hubiera tenido un número de posición, no tengo que hacer toda esa magia por detrás del cálculo, sino que le pongo ese inmediato, digamos. Exacto, exacto, sí, perdón. Sí, no es. Si en vez de tener I menos J hubiera tenido ir a la posición 5, es ese inmediato el que le pongo ahí. Exacto, porque vos podés calcular mentalmente, como hicimos por eso retomé primero el ejercicio anterior del acceso a la A4, que nosotros decimos, bueno, quiero ir al elemento 4, hago 4 por 8, listo, el offset es 32. Como la cuenta la hice mental y directamente el offset lo puse acá. El problema es que como acá no sé cuánto vale I menos J, bueno, ya no lo puedo tomar como inmediato y no sé cuánto vale y además lo tengo en un registro, digamos. Entonces ahí es donde me obliga a hacer como todo esto. Pero bueno, fíjense que esto es una estructura que se va a repetir un montón, digamos. O sea, siempre que yo quiera acceder, en un caso de un arreglo de doble word, a un elemento n, bueno, voy a tener que hacer n por 8 y sumarle la dirección base de ese arreglo. ¿Sí? O sea, como que esto se va a mantener ahora para siempre. ¿Sí? Si tengo directamente el número como inmediato, lo puedo calcular y pongo sí ese offset como habíamos hecho en el ejercicio 5A. Mateo, diga. Si no fueran de 64, cambiaríamos el 8, ¿no? Sí, pero no nos metamos ahí todavía. Ya No, vamos, no, ya vamos de una. ahí. Sí, sí. Bien, bueno, terminemos este. Si estuviera el agua me estaría retando. Dijimos, restamos, sacamos el elemento A. Y entonces ahora lo queremos guardar en B8. ¿Cómo hago para guardar algo en memoria? Voy a guardar algo que es de 64 bits, así que voy a usar esto. ¿Qué voy a guardar en memoria? Acuérdense que el store lo que tenía después era el registro que tenía el DAT. Perfecto, Lucas, me dice X10. Sí, lo que acabo de calcular. X10 es lo que quiero guardar. ¿A dónde lo voy a guardar? En la posición 8 del arreglo B. Entonces, ¿cómo llego a la posición 8 del arreglo B? Cristian me dice X7. Bien, X7 tenía la dirección base de B, o sea que seguramente tienen que estar por ahí, pero eso me apunta al elemento 0, y yo quiero ir al elemento 8. ¿Cómo llego al elemento 8? Eso más 8. Por... Ah. Pero sí, dale, eso, es 8 por 8, ¿sí? O sea, quiero llegar al elemento 8, cada elemento de B también ocupa 8 posiciones de memoria, el offset que tengo que poner acá sería el 64. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice acá? Acá hice algo como esto. Dije, X7 tiene la dirección base de 0, perdón, la dirección base de B, y le sume 64. Y entonces con eso, ¿qué obtuve? La dirección La posición 8 de... La dirección 8 de B. ¿Sí? O sea, esto se corresponde con esto, ¿no? Entonces, con esto calculé la dirección del elemento 8. Y ahora, con el store, lo que hice es, bueno, efectivamente, acceder a ese elemento 8
y poner qué hay, lo que había en X10, que era A de I menos J. Entonces, ¿qué va acá? Esto, ¿no? O sea, finalmente lo que hicimos fue lo que vinimos a hacer, que era poner en el elemento 8 de B el elemento I menos J de A. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Perfecto. Lo hicimos. Bien. ¿Alguna duda por acá? Antes de seguir con esto. Profe, acá la sintaxis sería al revés, ¿o no? Por decirlo de una manera, lógicamente. En el Claro. STUR. Exacto. Fíjate que acá vos decís, a un registro lo modifico con algo que está en memoria. Y acá vos decís, a una posición de memoria la modifico con algo que está en registro, porque en realidad esto es igual a X10 y X10 era igual a de I menos J. Entonces sí, fíjate que es como cruzado la acción, digamos, de una y de la otra. Está listo, gracias. De nada. Cada posición suma 8 en inmediato es porque ocupa el elemento en el arreglo. Claro, o sea, la idea es, por ahí en los ejercicios no se aclara, pero salvo que se diga lo contrario, siempre estamos trabajando con variables double word, ¿sí? Entonces, esa declaración del arreglo A y B es de elementos double word, ¿sí? Entonces, cada elemento de ese arreglo en memoria, que está direccionada a byte, ocupa 8 posiciones de memoria. Por eso. Vale. Bien. ¿Más dudas? Sí, yo tengo una duda. Hola, hola Delfina. Viste que dijeron en la clase anterior que la memoria eh, se accede de a bytes. Sí. Si yo tengo menos que un byte, ¿es posible o no? La medida mínima es bytes. La medida Un byte. mínima es byte. Porque yo cuando me paro, a ver, me voy a volver a si no están en el aire. Imagínate en esta tablita que les había mostrado, ¿no? Yo, la unidad para ir hasta esta memoria es la dirección, ¿sí? O sea, la forma en que se comunica el procesador con la memoria es a través de dirección, ¿sí? Entonces, las direcciones que podría generar el procesador son todas estas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el procesador me dice accede a la dirección 0 y lo que va a acceder es al contenido este de 8 bits, ¿sí? Si yo quiero hacer accesos más grandes, no hay problema. Lo que hago es, bueno, además de la 0, accedo a otras palabras. El problema es que no tengo una forma de acceder a algo más chico que esto, porque acá adentro esto como que se toma como si fueras una unidad, si es un dato que ya es de 8 bits. No tengo forma de decirme, no, tráeme el bit 5 de lo que hay acá. No, sí o sí, la unidad mínima es una palabra de memoria que es de 8 bits. No sé si queda ahí claro. Sí. Guarde con esto. Profe, básicamente el EDUR traes de una dirección de memoria puntero a un registro la inf, en este caso X10. Y el STUR lo que hace es tomar la info del registro X10 y lo guarda en la dirección de memoria que especificamos. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso, tal cual. ¿Sí? Profe, Y después, lo único, sí. entonces acá el STUR funcionaría al revés de lo que estamos acostumbrados, que primero cargamos la variable a donde queremos cargar y después el contenido. O sea, acá va primero el contenido, después el lugar, digamos, donde lo vamos a guardar. Claro, claro, sería algo así. O sea, vos acá, vos decís, che, yo no me importa que hay en X10, en el caso del load, no me importa que hay en X10 porque lo voy a pisar con lo que saque de la memoria direccionado por esto. En cambio, en el store no, en el store es esto que tengo guardado en X10, lo voy a llevar y lo voy a guardar en esta posición de memoria. De una. Bien, estamos bastante bien, chicos.
No me quiero ilusionar, pero... No, no, muy bien, muy bien. Bueno, como para que pasemos a otro ejercicio, veamos cómo sigue la guía. Bueno, acá pregunta, ¿no? ¿Cuántos registros se utilizan para llevar a cabo las operaciones anteriores? Ya vimos que, bueno, variable, ¿sí? O sea que por lo menos necesitábamos, bueno, obviamente IJ, la dirección base de A y la dirección base de B, pero después cambiaba un poco si usábamos todos auxiliares distintos o si nos poníamos finitos y reutilizábamos algún registro que se podía pisar ahí por el cambio, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que ustedes lo hagan y cuenten. Ponele yo acá, para que me falta esta línea para que esto también funcione. Ahí. Yo acá usé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 registros, ¿sí? El original, como que es bastante más fácil de leer, y en esta usé 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Un poco menos, pero por ahí se complica un poco más para interpretar. Sí, Mateo. Profe, no sé si yo lo habrán preguntado, y perdón por cambiar un poco el tema, pero en el parcial, ¿nosotros vamos a poder usar la Green Card? Sí, sí, creo que sí lo preguntaron, pero está bueno que se me la aclaración. Sí, la Green Card es una cosa que no, obviamente que no esperamos que ustedes se aprendan, ¿sí? O sea, no tiene sentido que se sepan los mnemónicos, que todas esas cosas, y ya van a ver después cuando pasemos sobre todo a la parte de ensamblado y demás, que no hay forma que se aprendan todo eso de memoria, eh, pero sí es muy importante que la sepan usar, ¿sí? Entonces, nada, amíguense con ir a buscar a cosas de Green Card, con leerla, con manejarla, pero sí después en el parcial la van a tener también como recurso en el parcial, en el final, o sea, nos va a acompañar para adelante. Mortal, gracias. Bien, de nada. Bien, y acá David, gracias que respondió ahí, así que, bueno, creo que estamos en paz. Sigo. Bueno, en el ejercicio 6, ahora la cosa es al revés, ¿no? Se vieron que toda esta guía es un poco eso, ¿no? Como pasar de C assembler y de assembler a C, no tanto porque nos interese a nosotros el C, sino como una forma más fácil de entender si ustedes interpretan lo que está haciendo ese código, ¿sí? Por ahí si yo te pregunto, ¿qué hace este código? Y toma el elemento I menos J de A y lo guarda en el elemento 8 de B, bueno, es más fácil poner esto y decir, bueno, esto es lo que hace, ¿sí? Por eso hay ese ida y vuelta durante esta guía. Ya hemos visto cómo generar estas cosas, ahora vamos a hacer un análisis de un código que hace algo similar, a ver si lo podemos interpretar correctamente, ¿sí? A la se los voy a dejar para ustedes porque es cortito, yo voy a encarar el B. Perdón, Gonza, estamos como medio justitos de hora. ¿Vos vas a mostrar el 6 o el 7? Porque si vas a mostrar el 7 o el 7. El 7. Bueno, cambio de planes. Vamos a mostrar Hago el el 6 7. también, si querés, no hay drama, pero... Bueno, pero hago el 7 y claro, y después de última nos volvemos el 6 si queda tiempo, pero no, voy a hacer hincapié en el 7 que me parece que nos lo vamos a necesitar. ¿Te parece o no? Dale, dale, sí, sí. Bien, bueno, voy por el 7 y después volvemos al 6. Dice, dale la siguiente sentencia de assembler, un codiguito corto, asumiendo que los registros X0 y X6 contienen las variables F y A, que A es la dirección base de un arreglo, escribir la secuencia mínima de código C que representa. ¿Sí? O sea, traducime esto a C, sabiendo que X0 en realidad representa la variable F y X6 tiene guardada la dirección base de A. Y a su vez, me da una tablita, yo les voy a mostrar otra, que es la que va a usar el Gonza, pero extrapolable a esta de la guía también, que lo que hace es darnos como una porción de la memoria. Fíjense que esta porción de memoria está media fiarita, así como está, porque parece que la dirección también estuviera guardada dentro del arreglo, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que
En realidad, esto es lo que está guardado en memoria y esto es solo las direcciones que indexan ese memoria. ¿Sí? Fíjense también cómo están dadas estas direcciones, ¿no? O sea, me dice, en la dirección 100 hay esto. En la dirección 108 hay esto. Eso significa que no me está diciendo nada de qué pasa entre las direcciones 101 y 107. ¿O hay otra interpretación de esto? No sé si ya lo han visto, por eso pregunto. Bien, bueno, voy a asumir que no. En realidad esto lo que está representando es que cada uno de estos valores que están puestos acá, en realidad es de 64 bits. ¿Sí? Entonces, esto yo lo interpreto como, desde la dirección 100 hasta la 108 está guardado este valor. Desde la 108 hasta, acuérdense que esto es la 110 en hexa, o sea que en realidad serían 8 posiciones de memoria más, hay este dato, y después está este dato, ¿sí? Entonces, esto es una forma de mostrar la memoria distinta de la que estábamos acostumbrados nosotros hasta ahora, que era palabra por palabra, ¿sí? Una interpretación de eso se puede ver acá, ¿sí? No se mareen con todo el resto, préstenme atención a lo que yo les digo. Imagínense que esta es la memoria, ¿no es cierto? Cada elemento es de 8 bits y esta es la dirección elemento-elemento, pero ahora cuando yo digo, estos son palabras de 64 bits, digo, bueno, en realidad la palabra 0 está entre la dirección 0 y la 7. En la 8 empieza la palabra 1 hasta la 15 y así, ¿sí? Entonces, yo puedo decir algo como esto, es decir, si yo me paro en la dirección 0 y lo siguiente es la 8, entre la 0 y la 8 tengo la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿Sí? Entonces, esa tablita que ustedes tienen ahí está como si fuera en este formato, donde cada uno de los valores que están representados ahí, en realidad ocupa 8 posiciones de memoria. Como dice Thomas, tal cual. La primera, en este caso, esto iría de la 100 a la 107, ahí está guardado este valor. De la 108 a la 115 está guardado este valor. De la 116 o bueno, 110 en hexa, hasta 8 posiciones más, está guardado ese valor. Si mi palabra fuera 8 bytes, la siguiente dirección sería 0x101. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende esta nomenclatura entonces? O sea, lo que estamos haciendo es refiriéndonos a valores en memoria que están ocupando 8 posiciones de memoria, pero para generar un solo valor de ese array. Profe, entre la dirección 100 y la 101, eso que pregunta de Lucas, son 8 de distancia. Exacto. Son 8 bytes. Exacto. Exacto. 8 bits. 8 bits. Entre la 100 y... Ah, claro, sí, está bien. No, sí, sí. Si mi palabra... Entre la 100 y la 101, por ejemplo. Está bien. No, es que acá yo interpreté mal. Yo entendí que si su palabra era de 8 bits, la dirección siguiente sería la 101. Si su palabra es de 8 bytes, es esto. O sea, acá estamos en el caso de una palabra que es de 8 bytes, que arranca en la posición 100 y llega hasta la 107. Por eso la siguiente es la 108, que ahí arranca la otra palabra de 8 bytes. Perdón, hice lío yo ahí. Claro, entre la 100 y la 108 hay 64 bits. Ahí. Si las palabras fueran de 8 bits, iríamos de a 1 entonces, ¿o no? Es lo que dice ahí. Exactamente. Ah, genial. Exactamente. Profe, entre la 100 y la 108 está exactamente el valor 64, o sea, repetido. No repetido, por eso les digo. Volviéndome acá, esto sería como si yo hubiera tenido por ejemplo, acá lo que pasa es que ese 64 entra en 8 bits. ¿Sí? Eso es lo que por ahí confunde, ¿sí? Pero ese 64 podría haber sido una palabra que ocupara hasta 8 bytes. Y entonces yo diría, en la dirección 0 está el 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 11. ¿Sí? Entonces, ese es el número más grande, digamos, o sea, 8 bytes es lo que podría poner ahí como parte del valor. Lo que pasa es que, bueno, usamos un valor más chiquitito, ¿sí? Pero está ocupando esas 8 posiciones de memoria
que están ahí. Y lo siguiente ocupa las otras 8 posiciones de memoria y así. Ahí está, como dice el Gonza. Se guarda ese 0, 0, 0, 0, 0, 64. Lo que pasa es que acá, acuérdense que como los ceros a la izquierda no nos suman nada, nosotros no los ponemos. Pero lo que se guardan son un 64 que ocupa 8 bytes. Y entonces, después este C8 ocupa otros 8 bytes y este 12C ocupa otros 8 bytes. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a intentarlo. De todos modos, no se preocupen porque, como les digo, esto lo vamos a ver ahora como ejercicio y después Gonza se los va a mostrar en el QEMU también y ahí como que debería terminar de cerrar todo esto, ¿sí? Simplemente créanme esto de la nomenclatura, ¿no es cierto? De que el hecho de que yo use direcciones no consecutivas acá, lo que me está diciendo es que los valores que estoy poniendo acá están ocupando todas esas direcciones intermedias. No es que les estoy dando valores salteaditos de una memoria, ¿sí? Distinto sería, acá tengo la tablita, estas son otras direcciones, porque estas son las direcciones que va a usar el Gonza en el QEMU, pero fíjense que después los valores son los mismos, y que de todos modos la distancia entre ellas es la misma, ¿no? O sea, esta está en la 30, esta está en la 38, que son 8 posiciones de memoria después, y esta está en la 40, que son 8 posiciones de memoria después, ¿sí? ¿Y qué vine a mostrarles? Profe, igual ahí no sería 46. ¿Dónde? No, ahí donde mostró. El 40 de la tercera. No, porque acuérdate que el 16 es un 1 y 4 ceros. Estamos en hexa. Mal, es verdad. Sí, por eso les digo, esto puede ser confuso. Ahora, ¿qué era lo que yo les quería mostrar? Si yo acá, en lugar de eso, de estas direcciones, hubiera puesto 31, 32, ahí sí, la interpretación es que esto es un byte, esto es otro byte, y esto es otro byte. ¿Sí? Pero como la distancia entre ellas es de 8, yo digo, bueno, esto es una doble word, esto es otra doble word, y esto es otra doble word. ¿Sí? Esta es la diferencia de nomenclatura que les digo. Ya no estamos direccionando de a byte, como acá, sino que ahora estamos direccionando de a doble word. Por eso la distancia entre las direcciones es de 8. ¿Ahí sí? Ahí está. A veces un ejemplo suele valer más que 1000 palabras. Lo que me estaba costando errores era entre el 38 y el 40, que como es hexa sería 38, 39, 3A, 3B, así, ¿no? O sea, por eso... Claro, exacto. Uno intuitivamente estaba buscando el porqué de 30 a 38 hay 8 y de 38 a 42. Y no, faltan las letras. Claro, no. Eso era lo que... A mí me hizo muy mal eso. Tardé un montón en darme cuenta. Bien, claro. Bueno, a ver. Uno más. sé que vamos a poder. Imaginemos que entonces vamos a hacer así. La vamos a poner en decimal. Esta es la 0. Esta es la 8. Y esta es la 16. Y si no en este caso, esta es la 0. En el caso como veíamos normalmente, ¿no? Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. Entonces digo, si yo tengo este caso, dirección crece de a 1, lo que estoy mostrando acá son valores de un byte. ¿Sí? Esto no sé si entra en un byte, así que por las dudas voy a poner así. Para no errar. ¿Sí? Entonces digo, bueno, en el byte, el byte 0 de la dirección hay esto, en el byte 1 hay esto, en el byte 2 está esto. Ahora, si yo les muestro algo así, y digo, en la dirección 0 hay esto, y después en la dirección 8 hay esto, la interpretación de esto es, bueno, entre la 0 y la 8 hay esto, es decir, que esto está ocupando esos 8 bytes que hay en el medio, ¿sí? Ahora, como acá las direcciones están en hexa, eso se ve un poco más confuso, pero créanme que es lo mismo, hay una distancia de 8 entre cada una de estas direcciones, y los valores que están acá
corresponden a un valor double word. Esto sería el, como decía el Gonzo, ¿no? 2. Eso en realidad es lo que está guardado ahí. Esto es lo que está guardado ahí. Y eso es lo que está guardado ahí. ¿Sí? Pero bueno, nos podemos obviar los ceros a la izquierda. Lo importante es que ustedes no obvien cuánto ocupan esas palabras, ¿sí? Porque no es lo mismo si esto es un double word que si es un byte. Ahora sí estamos con esta tablita. Con esta nomenclatura nueva de direccionar de a palabra de 64 bits y no de a palabra de memoria. Bien. Sí. Sí. Bien, me llevo entonces esto, chao. Esto solo sirvió como ejemplito. Me vuelvo al ejercicio como era originalmente. ¿Sí? Entonces, como les decía, respecto de el original, lo único que hicimos fue cambiar estas direcciones para que concuerden con las del QEMU, ¿sí? Pero respetamos esa distancia de 8 entre ellas y después, obviamente, todo el análisis que vamos ahora lo pueden extrapolar para esta otra tablita, ¿sí? Sin ningún. ¿Qué nos pide esto? Primero que escribamos la secuencia mínima de C y después que, asumiendo que la memoria tiene los valores estos que vemos en la tabla, encontremos el valor de x0 al finalizar el código assembly. Lo que yo voy a hacer es hacer en paralelo, ¿sí? O sea, voy a ir haciendo las dos cosas, porque me parece que es más fácil entender qué está pasando si uno va viendo también qué va pasando ahí con la memoria, ¿sí? Entonces, tengo todo acá, si Dios quiere, vamos. Entonces, lo primero que hace es, en X9, pone X6 y le suma 8. ¿Qué está haciendo ahí? Bueno, modificando X9, para empezar, y está poniendo X6, que habíamos visto que tenía la dirección base de A. O sea, esto sería la dirección de A0 más 8. ¿Y otra interpretación que le podamos dar a esto? Está O sea, ¿qué definiendo es la la dirección? X9 es la dirección 8 del arreglo A. X9 ahora quedaría, digamos. Casi. O sea, sí, pero ojo, Ah, porque no, cuando no, yo no. le sumo Ah, la 8, posición 1. no estoy claro, me estoy moviendo a 8 posiciones de memoria, es cierto, o sea, desde el elemento 0 me estoy moviendo a 8 posiciones de memoria. Pero como dijimos que cada elemento ocupaba 8 posiciones de memoria, en realidad lo que estoy direccionando es el elemento 1, ¿sí? Yo sé que es medio confuso, pero créanme que después empieza a tener todo sentido. ¿Sí? Entonces yo esto lo puedo interpretar como la dirección del elemento 1 de A. ¿Sí? Entonces, acá en el ejercicio me decía, asuma que x0 y x6 son f y a, pero además tienen los valores 0xa y 0x100. O sea que ese x6 tenía la dirección este sería el elemento 0 de A. ¿Sí? Entonces ahora, en nuestra extrapolación, nosotros lo que vamos a decir es que A0, perdón, que X6 tenía esto, ¿no es cierto? O sea, antes de empezar, ya teníamos en X6, ¿verdad? ¿Dónde está el X? En X6 teníamos eso, ¿sí? Entonces, cuando ahora le sumamos 8, ¿qué obtuvimos? Esto. O sea, eso mismo más 8, ¿sí? Y esa es la dirección del elemento 1 de A, ¿sí? Entonces acá yo podría agregar una columna a la izquierda y decir, esto viene siendo A0, esto viene siendo A1, esto no está guardado en ningún lado, ¿no? Lo estoy poniendo yo para que nos quede a nosotros como referencia, para ubicarnos más fácil acá en esta tabla, ¿sí? Entonces digo, este es el elemento 0, está guardado en esta dirección, y este es el contenido, el elemento 1 está en esta dirección, y este es el contenido, el 2, dirección, contenido, ¿sí? Entonces, cuando a X6,
que tenía la dirección del elemento 0, le sumé 8, obtuve este número. Y eso, voy a sacar los ceros para que no se me caiga todo. Y eso es igual a la dirección de A1. ¿Sí? ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Alguna duda? Frenenme ya. Bien, bueno. Perfecto. Hasta acá, venimos de 10. Entonces, lo que sigue dice, súmale a x10, x6 más xzr. ¿A qué instrucción equivale a hacer algo como esto? ¿Qué estoy intentando hacer ahí? ¿Le quiero realmente sumar algo a x10? ¿O sumar algo a x6? ¿Cómo? Una asignación. También sería como un ADI. Sería también como, exacto, como un move entre registros, ¿no? O sea, es como si yo estuviera haciendo un move de x6 a x10, pero lo resuelvo con un add, que es la instrucción que por ahora conozco. ¿Sí? Entonces, le sumo 0 a x6 y lo guardo en x10, es como hacer el move. ¿Sí? Entonces, acá básicamente lo único que dije es que ahora x10 tiene lo que tenía x6. ¿Y x6 qué tenía? Esto, porque acá no lo modifiqué, ¿no? Lo sumé 8 y lo guardé en x9, pero x6 seguía siendo esto, y eso que era A0. la dirección de acero, ¿sí? O sea, solamente moví la dirección de acero a x10. Y ahora, mire lo que pasa, y esto es como súper rompedor de cabeza, por eso es que este ejercicio lo vamos a ver en el Cuemo, porque lo que voy a hacer es guardar una dirección de memoria en memoria, ¿sí? Es como si estuviera guardando un puntero, ¿ok? Porque fíjense lo que hace, dice, haceme un store de lo que hay en x10 en la posición de memoria dada por x9 con offset 0, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a modificar? ¿Memoria o registro? Memoria, ¿sí? Siempre que hago un store, modifico memoria, ¿sí? Entonces esto, el resultado va a ir a parar a mem. ¿Y a qué posición de la memoria? La que esté direccionada por x9. Y x9 tenía la dirección de 1, ¿sí? Entonces, por mem en esa dirección, ¿y qué le vamos a poner ahí? Lo que hay en x10, que era la dirección de acero, ¿sí? Repercute eso acá en la memoria. Bueno, yo digo, me voy a ir a la posición de memoria dada por esta dirección, que era la dirección de A1. O sea, estoy parada acá, en esta línea. Acá es donde voy a tener que modificar. Esto no existe, o sea que esto seguro no modifica. Esto no está escrito en ningún lado, así que no lo puedo modificar. Lo único que puedo modificar es obviamente el contenido de la memoria. O sea que claramente esto es lo que va a volar, se va a pisar con algo. ¿Sí? Yo me paré acá y le voy a poner otra cosa de 64 bits, porque es una store de 64 bits, pero que no son esos 64 bits que tenía. ¿Qué son lo que traigo? La dirección de acero. O sea, esto ahora vino acá. ¿Sí? Esta es la primera modificación que hicimos de esa memoria. ¿Sí? Entonces ahora, como acá bien dice Tomás, el elemento A1 tiene la dirección de acero, ¿sí? O sea, esto sería equivalente a decir A1 es igual a la dirección de acero, ¿sí? ¿Todos me siguieron hasta ahí? ¿Alguien no entendió por qué hicimos este paso? Bueno, entonces, calculamos la dirección de A1, movimos la dirección de A0 a x10, y ahora accedimos a la dirección de A1 y guardamos
lo que teníamos en X10, que era la dirección de A0. Lo siguiente es hacer un load. Cuando haga este load voy a modificar memoria o registro. Perfecto. Yo sé que los martirizo con esto, pero después también se los digo al revés varias veces, porque es muy confuso. Por eso trato de aclararlo lo más que pueda. ¿Sí? Entonces, ¿qué registro voy a modificar? El X9, ¿sí? Que es mi registro de aquí. ¿Y qué le voy a poner? Algo que está en la dirección X9 con offset 0. ¿Qué tenía X9 antes? La última vez que lo modifiqué fue acá. ¿Sí? Entonces, por acá, X9 tenía la dirección de A1. O sea que acá me voy a estar accediendo a la dirección de A1. Si accedo a la dirección de A1, lo que voy a traer es el contenido, o sea, el elemento A. ¿Sí? ¿Y qué tengo en A1 ahora? Lo que acabo de poner. Era eso. ¿Y qué era eso? La dirección de A0. Es muy confuso este ejercicio. ¿Sí? Y ahora, finalmente, ¿qué es lo que hace? Dice, suma en X0, X9 más X10. ¿Sí? X0 me habían dicho que era F. X9 lo último que tiene es la dirección de A0. Y X10 lo último que tiene es la dirección También. de A0. Entonces, ¿qué hizo esto? Dos veces la dirección de A0. ¿Sí? Una cosa rara, ¿no? Como que no estamos acostumbrados a trabajar así con punteros, encima llevar un puntero y guardarlo en memoria, pero todas estas cosas son cosas que te permite hacer el assembler. Todas estas idas igual, ¿sí? Intenta este ejercicio sobre todo eh, marearlos principalmente, obvio, nuestro objetivo siempre. No, que como que se acostumbren a esta diferencia de manipular direcciones de memoria y manipular contenidos de memoria, y también que sean capaces de ver que una dirección podría convertirse en un contenido de memoria. ¿Sí? Eh, ahí veo una duda para después, pero ¿alguna duda de este ejercicio? Si no, veo eso. Bien. Bueno, y dice, más allá de lo didáctico, guardar la acción en memoria, la compu lo hace todo el tiempo, la memoria se organiza en secciones para datos y secciones para direcciones. No, no, no. Esto, eh, a ver, el manejo de punteros, yo no soy muy programador en C, pero hasta donde yo sé, estas cosas se usan por ahí para el manejo de interrupciones. Ahí sí se suelen guardar como en las rutinas de interrupción, alguna dirección, un puntero que te lleva a dónde está esa rutina de qué voy a hacer, digamos, cuando llegue esa interrupción, cosas así. Pero no, en ese sentido se podría hablar de alguna sección donde hay punteros, pero no es una práctica común, digamos, que uno esté guardando direcciones para algo. Bien, vale, capaz que te cedo la palabra a vos, que de esto sabes más vos que yo, si querés. No, 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 tampoco es para marear los cosas. En sistemas operativos vamos a trabajar un poco más con punteros por una cuestión de cómo el kernel protege la memoria de uso y la memoria de que pueden usar los usuarios, pero lo van a ver más adelante. Bien, gracias. Bien, Octavio, dale. Hago un repasito final y si les parece podemos hacer un recreadito y después largamos con el juego. Para, te está faltando una parte. ¿Qué me estoy faltando? Y lo de... se me fue el nombre. El Endianness, ¿no? Otro bien. Bueno, pero yo decía que mostremos el juego y después yo vuelvo sobre estas otras partes. O, vos necesitas lo del Endianes. Sí. Ah,
Bueno, dale, ahí voy. Así que, escucha, Sí. me parece, ¿no? Hacemos un repaso de este ejercicio, hagamos un recreo porque obviamente lo necesitan. Y después volvemos con el Endianes y después arroquemos. ¿Te parece? Dale, dale, de 10. Pues, En principio creo que pueden hacer todos, salvo los últimos que tienen los move K y move Z, que no los vimos todavía. Pero el resto pueden hacer todos. Bueno, hago repasito entonces rápido de esto. Dijimos, el X9 suma X6, que era la dirección de A0, más 8. ¿Sí? Interpretábamos eso como cada elemento de A ocupa 8 posiciones de memoria, como la dirección de A1. Por otra parte, hacíamos un add de X10, X6, XZR, que era como si fuera un move. O sea, el contenido de X6 lo movíamos a X10. Como X6 originalmente tenía la dirección de A0, lo que hicimos fue simplemente guardar en X10 esa dirección de A0, ¿sí? Como un cambio de variable. Después hicimos un store y guardamos eso que estaba en X10, que era la dirección de A0, en una posición de memoria dada por X9 más 0. Como X9 tenía la dirección de A1, dijimos, bueno, lo que hicimos fue guardar la dirección de A0 en el elemento A1. Y ahí fue que vinimos acá y modificamos esta línea de la memoria, ¿sí? Después de eso, lo que hace es un load a X9 direccionado de nuevo por X9 con offset 0, ¿sí? Entonces, si yo a X9 acá no lo modifiqué, entonces si yo vuelvo a ir a esa dirección, me vuelvo a parar en el elemento 1 de A. La diferencia es que ahora lo que voy a hacer es un load, o sea, lo que está haciendo es traerse de memoria esa dirección o ese contenido que guardo antes, que resulta ser que era la dirección de A0, ¿sí? Entonces, por eso decimos, en X9 se vuelve a traer la dirección de A0. Fíjense que si lo que yo quería era tener en X9 la dirección de A0, no me hacía falta pasar por la memoria, ¿no? Podría haber hecho simplemente algo como lo que hice acá, pero con X9, ¿sí? Pero bueno, justamente como les decía, esto lo que intenta es que ustedes vean que una dirección de memoria se puede guardar en memoria como si fuera un dato, porque finalmente es un número, y cualquier número se puede guardar en memoria, después lo que va a cambiar es la interpretación que yo haga de ese valor, ¿sí? Entonces, en X9 ahora tengo de vuelta la dirección de A0, ¿sí? Y ahora hace una cosa que es medio rara, que es medio rara. Hace una suma, que es súper lógico, de el contenido de dos registros, pero lo que pasa es que esos dos registros nosotros habíamos visto que la última vez que se modificaron quedaron con un valor que era una dirección. ¿Sí? O sea, X9 tiene la dirección de A0 y X10, acá que es la última vez que se modificó, también tiene la dirección de A0. Entonces lo que hicimos fue simplemente en F sumar esas dos direcciones. O equivalente, uno podría decir, esto es lo mismo que decir dos veces la dirección de A0. ¿Sí? ¿Más claro ahí, Octavio? Bueno, no, de nada, por favor. Volveremos a las 11, 11:05. ¿Seguimos? sí, 11, 11, 5. Sí, sí. Parece bien. Bueno, bien. Cortamos entonces un ratito. ¿La grabación la dejo, Gonza, o la paro y No. después la lanzamos de nuevo? Cortémosla así no es tan pesada después para subirla. La ponemos en pausa. ¿Se puede? Creo que sí. No, Bueno, no pero sé. me parece mejor Creo- cortarlo y que quede Creo que en Meet no se puede. En Zoom se puede poner en pausa. Y vos que estás como super mega master, doctor, capaz que vos podés. Se me habilitaron un montón de cosas nuevas en el Linux ahora que